Bienvenidos a una nueva sesión virtual del curso de cálculo. En esta oportunidad hablaremos sobre la diferenciación implícita. Supongamos que tenemos la expresión x al cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y la pregunta que se nos hace es si se puede despejar y en términos de x. De repente ahí no es tan difícil despejarlo, pero miren la otra expresión. X al cubo más y cuadrado de x cuadrado menos y a la quinta por x igual a 10. De ahí ustedes podrían despejar la expresión, bueno, la y en términos de x. Me parece que está un poco más complicado que la anterior, ¿cierto? Y supongamos que nos piden ahí obtener la derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué podremos hacer en ese caso? Bueno, la respuesta a esto es lo que vamos a hacer en esta sesión, la derivación implícita. La derivación implícita nos va a ayudar mucho para poder hacer el cálculo de las derivadas de funciones que no se pueden despejar una variable con respecto a la otra. En esta sesión, el objetivo va a ser calcular derivadas de funciones que están dadas implícitamente y para esto usaremos lo que se conoce como la regla de la cadena. Se dice que una función es explícita cuando en la ecuación ustedes pueden ver una variable, por ejemplo la y, definida en términos de la otra variable, que en este caso es la x. Por ejemplo, esa función que está ahí, ¿no? Y igual a 3x cuadrado más 2x más 1 está definida en forma explícita, ya que en el lado izquierdo solo aparece la y sola, así, sin nada al costado, y a la derecha aparece puras x. Se va a decir que la función está definida en forma implícita cuando tienen una ecuación en la cual ninguna de las variables está despejada en función de la otra. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Ahí la x o la y están definidas en forma implícita. Supongamos que la y está definida como una función implícita de x. Y se nos va a dar una ecuación en la que aparecen x y y. En este caso, e de xy igual a 0. Para poder determinar la derivada de y con respecto a x, vamos a utilizar la regla de la cadena, ¿no? ¿Y cómo salió esto de acá? Derivada de con respecto a x y todo eso. Lo que sucede es que en la expresión, tenemos que esa expresión e de xy depende de x y de y, ¿cierto? Pero en este caso estamos asumiendo que la e depende de y la y depende de x. Entonces, como ustedes saben que si tienen que la función e depende de y depende de x, y yo quiero hallar la derivada de e con respecto a x, tendríamos que la derivada sería la derivada de e con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, que puede ser colocado de cualquiera de las dos formas que se presentan ahí, en la diapositiva. Veamos un ejemplo para tratar de aclarar esta regla de la cadena. Miren, tienen la ecuación y al cubo que es igual a 5y más 3x cuadrado. Y me piden hallar la derivada de y con respecto a x. Entonces lo que podemos hacer ahí es que la derivada de esa expresión es la derivada de cada uno de los términos, porque están ahí sumándose, ¿cierto? ¿Y cómo calculo esas derivadas? Bueno, ahí me sale todo el resultado, ¿no? Que es 3y cuadrado por y', que es igual a eso. Y despejando y' es igual a 6x sobre 3y cuadrado menos 5. Pero ¿cómo es que logramos esto? Veamos. Nos piden hallar la derivada de y con respecto a x. En este caso, lo que tienen que tener en cuenta es la variable independiente. La variable independiente siempre va en la parte de abajo de esa expresión de la derivada. Es decir, en este caso sería la x. Entonces, todo lo que no es x sería una función
En este caso la y sería una función de x. ¿Está bien? Ahí se quiere decir eso. Sigamos entonces. Nos piden hallar la derivada de y al cubo en este caso. Y lo que hago ahí es derivar tranquilamente. Derivada de y al cubo, le aplico la derivada y la fórmula dice que cuando está un exponente, el exponente baja y se eleva a una menos la variable y. En este caso, por ejemplo, derivada de y al cubo sería 3 por y cuadrado. ¿Está bien? Pero lo que tienen que ver ahora ahí es que la función es y lo que están derivando y no es x. Y la variable ahí, como está señalado, es la x. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando no sea x lo que están derivando, lo derivan normalmente. Pues en este caso sale 3y cuadrado, lo derivan normalmente. Y luego de eso, lo que van a hacer es siempre multiplicar el resultado por la derivada de esa variable. O sea, derivada de y en este caso. ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, vamos a ver en el otro de ahí. Si ustedes derivan 5y, que está a la derecha, la derivada de 5y es una constante por una función, 5 por y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Saco la constante 5 y derivo la y. Pero yo no tengo la y despejada y no es x. Entonces lo que van a hacer ustedes es simplemente poner y prima. ¿Estamos bien? Siempre es eso, y prima. ¿Por qué? Porque no es la variable x. En el último sumando dice 3x cuadrado. Voy a derivar 3x cuadrado. ¿Cuánto sería? Esta sí facilita, ¿cierto? Porque es la misma x. En este caso entonces me daría 6x. Y ahí nomás queda. ¿Por qué? Porque estaba derivando la x. ¿Está bien? Todo está en función de x y la variable que está interviniendo en ese término de 3x cuadrado es solamente la x. Entonces recuerden esto de acá. Cuando la variable coincide con la variable que está abajo en la derivada, en este caso la variable que está abajo derivada de y con respecto a x, es x, ¿está bien? Con respecto al x. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando sea la x, ustedes van a dejar la derivada tal como está. 3x cuadrado, la derivada es 6x. Pero cuando no sea la x, cuando sea la y, por ejemplo, ustedes van a colocar deriva normal, o sea, del 5y hubiera sido 5, la respuesta, si hubiera sido la variable normal, hubiera sido 5, pero le agregan siempre el producto 5 por la derivada de esa variable y, que no es x. ¿Estamos bien? Sé que es un poco confuso, pero vamos a acostumbrarnos cuando hagamos más ejercicios. Ahí también, ¿no? Vamos a ver y cubo otra vez, ¿ya? Repasemos con y cubo. Derivada de y cubo es 3y cuadrado. ¿Estamos bien? Estoy aplicando la regla de la potencia, 3y cuadrado. Pero como es la variable y no es la x con respecto a la cual se está derivando, entonces le tienen que agregar al resultado que obtuvieron el producto por y prima. Nada más, es solo eso, acostumbrarse a hacer esas cosas. Vamos a ver en adelante más ejemplos para poder aclarar eso de acá y que se te haga mucho más sencillo esa derivación implícita, que parece un poco más compleja. Veamos este primer ejemplo. Tengo que la función y es una función implícita de x y me piden hallar la derivada de y con respecto a x. Cuando tengas este caso, de que está definida en función implícita, tienes que reconocer cuál es la variable con respecto a la cual se está derivando. Entonces, en esta derivada de y con respecto a x, la variable es x. ¿Está bien? Y la y se trata como si fuera una función. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que tú derives la x, por ejemplo, x al cubo, te va a quedar simplemente 3 por x al cuadrado y se acabó. Ahí se ha terminado toda la derivada. Pero cuando tú veas la variable y, ¿no? Y sea una derivada de y a la quinta, entonces tú vas a derivar y a la quinta. ¿Cuánto sería? 5 por y a la cuarta, ¿cierto? Pero la variable con respecto a la cual la estás derivando es x. Y tú ahorita has llegado a que es 5y a la cuarta, ¿no? Es pura y.
a ese resultado le tienes que multiplicar por y'. ¿Estamos bien? Recuerda eso, cada vez que derives x, derivas y se acabó lo que te dé. Pero cuando derives y, le agregas al resultado por y'. Grábate eso. Vamos a ver, entonces, un ejemplo, el ejemplo A dice que y cuadrado es igual a x. Entonces, en este caso, se aplica la derivada a toda la ecuación, a la parte izquierda y a la parte derecha. A los dos lados derivas. Entonces, en este caso sería y cuadrado prima, todo prima, igual a x prima. Estoy derivando los dos lados. Y el resultado del lado izquierdo, del y cuadrado, me daría 2y. Pero ahí no queda. Estás derivando con respecto a x. Entonces quedaría 2y por y prima. ¿Estamos bien? Y en el lado derecho, la derivada de x sería 1. Y mira, ya no hay nada más. Derivada de x es 1. Y ahí queda. ¿Estamos bien otra vez? Ahí está. Derivada de y cuadrado es 2 por y. Pero como no es la x que está debajo, entonces se le multiplica por y prima. ¿Estamos bien? Y luego de eso se despeja lo que quieres. Como quieres hallar la derivada de y con respecto a x, de esa última expresión obtenida, despejas y' y nos quedaría que y' es igual a 1/2 de y. Bueno, en este caso a 1 sobre 2y. ¿Estamos bien? O sea, en este caso sí, 1 sobre 2y. Veamos otro ejemplo. En la B, 3xy cuadrado es igual a 1. Tenemos eso. Y ahora vamos a derivar eso de ahí con respecto a x. Entonces tenemos que se deriva a los dos lados, en forma implícita. ¿Por qué en forma implícita? Porque no está despejado y en función de x. ¿Estamos bien? Está todo junto, la x y la y están juntas todas. No está ninguna despejada en función de la otra. Entonces derivo a cada lado. La derivada de 1 facilito, ¿cierto? La derivada de 1 es 0. Pero ahora la derivada de 3xy cuadrado, ¿cómo hago esa derivada? Ya, te dije, ¿no? La variable es x, pero y también es una función, y es una función de x. Entonces aquí estás teniendo la derivada de un producto, la derivada de 3x por y cuadrado. Se considera que es la 3x que es como tu f de x y la y cuadrado es como tu g de x. ¿Ya? Cada vez que tengas eso, x con y multiplicándose o dividiéndose, asume que las dos, una de ellas es una f y la otra es una g, y le aplicas la regla correspondiente. En este caso voy a usar la regla del producto, 3x y por y cuadrado. Veamos entonces. Ahí quedó, miren. La regla de producto que me dice, que es la derivada del primero por el segundo, derivada de f por g, más f por la derivada de g. ¿Estamos bien? En este caso mi f de x es 3x y mi g de x es y cuadrado. Entonces sería la derivada de f de x, que es 3x, su derivada es 3. Ahí está, el 3. Por la función g, que sería y cuadrado. Entonces me quedaría 3 por y cuadrado. Más, porque la regla de producto es que dice que se tiene que sumar. ¿Quién ahora? Sería la f de x, pero la f de x es 3x. ¿Estamos bien? Por la derivada de g de x, y g de x era y cuadrado. ¿Cómo derivo y cuadrado? La derivada de y cuadrado es 2y. Uy, pero es 2y, no hay ninguna x ahí, dice y cuadrado. Entonces pones 2y por y prima. ¿Estamos bien? No era la variable x, era la variable y. Recuerda eso, cuando derivas y cuadrado te queda 2y, le aplicas la regla normal, pero le agregas también por y prima. ¿No? Y la derivada de 1 era 0, entonces me quedaría eso de ahí. Y de ahí, ahora lo que debes hacer es despejar la y'. Y al despejar la y' te va a quedar la siguiente expresión. Ya simplificada y toda, puedes comprobarlo. Va a quedar menos y todo eso sobre 2x. ¿Estamos bien? Listo. Eso es. Vamos a ver otros ejemplos y también un test para ver cómo vas. Entonces veamos el ejemplo número 2.
Si y es una función implícita de x, otra vez me piden hallar la derivada de y con respecto a x. Y en este caso me dan 2 por x es igual a e a la y, o exponencial de y, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a resolverlo. Vamos a derivar implícitamente en los dos lados, se deriva, izquierda y derecha. Derivada de 2x tendría que ser igual a la derivada de exponencial de y, de e a la y. La derivada con respecto a x de 2x sería 2. Y ahí queda, porque es x puro. Pero la derivada de e a la y, ¿cuánto sería? Es e a la y. La derivada de e a la y, tú ya sabes que la derivada de e a la y es e a la y también. Es igual, e a la y. ¿Está bien? Pero es y, no es x lo que está ahí arriba. Es y. Entonces, como es y, ¿qué tienes que hacer? Ya hiciste la derivada y el resultado lo tienes que multiplicar por y'. ¿Ves qué fácil es? Así es. Muy fácil, ¿cierto? Entonces, de e a la y es e a la y, según la fórmula que tienes, la derivada de un exponencial, y lo multiplicas simplemente por y'. Y listo. De ahí entonces despejas y' y podrás comprobar que es igual a 2 por e a la menos y. En realidad sería 2 sobre e a la y. Pero recuerda que cuando está debajo y lo quieres subir, e a la y subiría como e a la menos y, porque el signo del exponente se cambia, ¿no? Veamos otro, ahora con logaritmo. Recuerda que la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Esa es la fórmula. Recuérdala. Esa es de la primera sesión. Entonces veamos. X es igual al logaritmo de y. Vamos a derivar, en este caso, en forma implícita. Porque lo que quiero es y en función de x. La variable es x abajo. ¿Viste? Entonces derivas cada lado y te quedaría la derivada de x es igual a la derivada del logaritmo de y. Logaritmo neperiano de y. Entonces derivo cada uno por su lado. La derivada de x es 1, ¿cierto? Y la derivada del logaritmo neperiano de y, ¿cuánto es? Habíamos recordado que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces la derivada del logaritmo de y sería 1 sobre y. Pero es y, no es x. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A ese resultado, multiplicarlo por y'. Ya está. Por eso es que aparece ahí 1 sobre y por y'. Y de ahí despejas la y', porque es lo que están pidiendo, la derivada de y con respecto a x, y te quedaría que y' es igual a y. Y listo, se acabó el problema. Así de fácil. Ahora veamos un ejemplo un poquito más complicado. Yo sé que ya lo podrías hacer, pero lo voy a hacer contigo. En este caso me piden hallar la derivada de y con respecto a x, y y es una función implícita de x. ¿Por qué? Porque no está despejada la y en función de x. Y me han dado acá 5 por x a la cuarta, más 3x cuadrado por y, más y cubo igual a 2. Mira, en 5x a la cuarta es pura x. En la segunda, que es 3 por x al cuadrado por y, ahí yo veo la x y la y que se están multiplicando. Entonces recuerda, cuando el x y la y se están multiplicando, vas a aplicar la regla del producto, la derivada de un producto. Recuerda eso bien. Y el otro es y cubo, solito, no hay problema. Vamos a ver entonces. Derivamos implícitamente y sería la derivada de la suma, que es la suma de las derivadas. Y es igual a la derivada del número 2 también, ¿no? La derivada de 2. Entonces, vamos a derivar cada una de ellas. La derivada de 5x a la cuarta va a ser igual a 20x al cubo. Qué fácil, hasta ahí nada más. 20 por x al cubo. Pero ahora viene la derivada de 3x cuadrado por y. ¿Cómo hago esa derivada? ¿No? O sea, ¿cómo se obtuvo este resultado que es justo la derivada? ¿No? A partir de ahí, recuerda que aquí tienes 3x cuadrado por y yo te dije que ahí tienes x y y multiplicándose, entonces tienes la derivada de un producto.
asume esto, ¿no? Tu f de x es 3 por x al cuadrado y tu g de x es simplemente y. ¿Estamos bien? Y aplicamos la regla de producto. Siempre colocamos paréntesis ahí para que no haya ningún problema. Ya, como estás derivando 3x cuadrado por y, entonces mejor entre paréntesis. Lo derivas y después ya le aplicas la ley de signos y todo eso. Ya, bueno, 3x cuadrado por y. Entonces, era 3x cuadrado por y. ¿Sí? Sería la derivada de primero, que sería la derivada de 3x cuadrado. La derivada de 3x cuadrado es 6x y ahí queda. Y es derivada del primero por el segundo. O sea, 6x por y. Ahí quedó. Más. Ahora es el primero, que es 3x cuadrado. Y ahí está bien. Por la derivada del segundo, que es y. Y la derivada de y es 1, ¿cierto? Pero recuerda que es siempre por y'. Eso, muy bien. Entonces me quedaría 3x cuadrado por y'. ¿Está bien? Y en el otro caso, cuando derivo y al cubo, lo que tienes ahí es que saldría 3y cuadrado, ¿cierto? Derivada de y al cubo es 3y cuadrado. Pero como no es x, ¿qué le tienes que agregar? Muy bien. Le tienes que agregar el multiplicar por y'. Es así nomás. 3y cuadrado por y'. Y la derivada de 2, 0, pues, ¿no? Derivada de 2, 0. Y listo. Entonces me quedó todo eso de ahí, después de aplicar la ley de signos. Y al final tienes que despejar y'. ¿Qué es lo que vas a hacer para eso de ahí? Es todo lo que no tiene y', lo pasas al lado derecho. Luego de eso factorizas y'. ¿Ya? Pones y' por, ¿no? Todo eso. Todo lo que te quede. Y después eso que está multiplicando y' pasa a dividir al otro lado. ¿Ya? ¿Estamos bien? Mire, ahí lo que hice fue despejar al lado izquierdo todo lo que tiene y' y al lado derecho lo que no tiene y'. ¿Está bien? Y de ahí ya en el lado izquierdo factoricé y'. Me quedó, si factorizas y', queda y' por 3y cuadrado menos 3x al cuadrado. Y eso lo que estaba multiplicando el y' lo pasé a dividir al otro lado. Entonces me quedaría 6xy menos 20x cubo, todo sobre 3y cuadrado menos 3x cuadrado. Y ahí termina. Es solo eso lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces ya habríamos terminado lo que nos estaban pidiendo. La derivada de y con respecto a x. Listo, ten cuidado con lo que te estoy diciendo ahí, de los productos. Cuando x y y se multiplican, aplica la derivada de un producto. Bueno, pongamos a prueba tus conocimientos. Vamos a hacer los tests. Aquí se te muestra el test número 1. Me piden hallar la derivada de y con respecto a x si y es una función implícita de x. Recuerda, y es una función implícita de x. ¿Qué significa eso? Que cuando derives x, normal. Pero cuando derives y, lo aplicas normal todo, pero le agregas por y'. ¿Ya? Recuerda eso. Entonces te dan la función a derivar que es 5x cuadrado menos 2y, bueno, la ecuación, es igual a 3 por e de exponencial de 2 más y. Y bueno, es una de esas 4 alternativas que está ahí. ¿Estamos bien? Te doy un tiempo, pausa el video y ahí ahora intenta resolverlo. Y de todas maneras yo te lo voy a resolver, pero intenta hacerlo primero y vamos a ver la solución después. ¿Estamos bien? Buena suerte. Bueno, ya volví. Ahora lo que voy a hacer es ayudarte a comprobar tu solución, que sé que la has hecho, pero de todas maneras hagámosla juntos. Me pedían hallar la derivada de y con respecto a x de esa función y que está definida en forma implícita en función de x, en términos de x. Entonces tenía 5x cuadrado menos 2y igual a 3 por e a la 2 más y. Recordamos que la derivada del exponencial con respecto a x es igual a e a la x. O sea que se repite, igualita queda, ¿no? E a la x derivada es igual a e a la x igualito. No hay mucha cosa que recordar ahí, es igual. Entonces, vamos a aplicarla. Derivamos en forma implícita y sería la derivada de cada uno de los términos, ¿no? Derivada de 5x cuadrado menos la derivada de 2y
que va a ser igual a la derivada de 3 por e a la 2 más y. ¿Estamos bien? Vamos a derivar. Derivamos primero 5x cuadrado. ¿Cuánto nos queda? Exacto, 10x. Ahí no hay problema. Menos, ¿cómo derivo 2 por y? Bueno, el 2 sale y la derivada de y es 1, ¿cierto? Pero se multiplica por y'. Ahí está, por eso queda 2 por y'. ¿Está bien? En la derivada de 3 por e a la 2 más y. El 3 sale nomás, porque es una constante, y e a la 2 más y, la derivada de eso sería, de una exponencial, es lo mismo, ¿no? E a la 2 más y. Ahí está. Pero por la derivada de lo que estaba arriba, de 2 más y la derivada de 2 más y es 1. Pero como era y, se pone por y'. Eso, así queda, por y'. Y es así que queda lo que ves. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Todo lo que es y' a un lado y lo que no tiene y' al otro. Ahí está. El menos 2y' lo pasé a la derecha. Ahí está, 2y'. ¿Y ahora qué debo hacer? Factorizar y'. Sería y' por 2 más 3 por e a la 2 más y. Y cierras paréntesis. ¿Ya? Y eso que está multiplicando a la derecha tendría que pasar a dividir. Y te va a quedar lo que ves ahí. Y' es igual a 10x todo sobre 2 más 3 por e a la 2 más y. Y como tú habías logrado la respuesta, la alternativa correcta era la B. Perfecto. Ahora veamos un nuevo test. Vamos a probar ahora con el logaritmo neperiano. La anterior fue con exponencial y ahora te ponemos logaritmo neperiano y la regla de la potencia. Se complica un poco la cosa. Pero vamos a ver que tú puedes. Ahí dice 12 logaritmo de x es igual a 5 más y cuadrado. Todo eso elevado al cubo. Y quiero saber cuánto es lo que sale. Ahí están las alternativas. Ponle pausa al video e intenta hacerlo. Luego de intentarlo hacer y resolverlo, ¿no? Mira lo que vamos a hacer, justo cómo se hacía la solución, ¿ya? Y vamos a comprobar que tu solución y la mía son iguales. Sé que sí. Nos vemos luego. Listo, yo sé que lo lograste hacer, pero vamos a ver la solución. Y vamos a comparar la forma de resolverlo, la tuya y la mía. Vamos a ver. En este caso nos daban eso de ahí, 12 logaritmo de x es igual a 5 más y cuadrado, todo elevado al cubo. Ahí debes recordar que la derivada del logaritmo neperiano de x es igual a 1 entre x. Eso lo viste en la sesión número 1, la presencial. Entonces, vamos a usar esa derivada. Vamos a derivar entonces en forma implícita 12 logaritmos de x y también derivamos 5 más y cuadrado todo elevado al cubo. En logaritmo de x vamos a aplicar la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, y en el lado derecho la derivada de la potencia, la regla de la potencia, ¿te acuerdas? Que también la aprendiste en la sesión anterior, ¿no? La semana pasada. Entonces ahí tienes todo, listo. Vamos a derivar. 12 por logaritmo de x me saldría 12 por, y la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. ¿Estamos bien? Y 12 por 1 entre x es 12 sobre x. Por eso es que aparece así, 12 sobre x. En el lado derecho era 5 más y cuadrado, todo eso elevado al cubo. Regla de la potencia. ¿Qué significa eso? El exponente baja, ¿cierto? Quedaría 3 por todo lo que se está elevando, pero la potencia se le reduce 1. Entonces sería 3 por 5 más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que hago ahí? Ahora sigo derivando el 5 más y cuadrado, porque eso no es x, es toda una expresión. ¿Estamos bien? Entonces la derivada de la expresión de 5 más y cuadrado sería 2y. Hasta ahí todo perfecto, 2 por y. Todo bacán hasta ahí, ¿no? Pero ahora, ¿qué falta ahí? Como fue y no fue x, ¿qué se le agrega? Se le multiplica el resultado siempre por y'. ¿Estamos bien? Como no es x, derivas todo normal y al final le pones por y'. Y listo, ya tienes eso. Luego de eso, lo que vas a hacer es todo lo que
En este caso, y multiplica y', va a pasar a otro lado dividiendo. Y luego de eso vas a simplificar. Y vas a llegar a este resultado. Que y' sería igual a 2 entre x por y por 5 más y cuadrado todo al cuadrado. ¿No? Si tú ves ahí, para que lo veas más claro, el 12 estaba en el lado izquierdo y a la derecha había un 3 por 2. 3 por 2 es 6. El 6 pasa a dividir y 12 entre 6 es 2. Entonces por eso que es el 2. Y el 5 más y cuadrado elevado al cuadrado estaba multiplicando. Entonces pasa dividiendo. O sea, pasa al denominador. A multiplicar al denominador. Entonces quedaría así xy 5 más y cuadrado al cuadrado. ¿Estamos? Entonces la clave es la que tú marcaste, ¿no? Que es la respuesta A. Antes de hacerte un tercer test, lo que vamos a hacer es, ahora veamos un problema de contexto un poco más real. Tenemos que la demanda para un artículo está dada por la ecuación implícita, y es todo lo que está ahí. Q al cuadrado más P al cubo más P más 4Q menos 155.240 es igual a 0. P es el precio y está en soles, y Q es la cantidad y está en unidades. Me piden hallar la razón de cambio del precio respecto a la cantidad, cuando el precio es de 40 soles por unidad. ¿Está bien? Me piden la razón de cambio del precio respecto a la cantidad. O sea, me piden derivada de P con respecto de Q. Derivada de P con respecto a Q. Es decir, que Q sería la variable. ¿No? Tenemos esto de acá. Se pide la derivada de P con respecto a Q. Q sería la variable. Y me dan que P es igual a 40. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Ya está. Entonces vamos a derivar esa ecuación que nos dieron. Esa expresión grandota que nos dieron. ¿Ya? Pero, como nos pedían la razón de cambio del precio respecto a la cantidad, primero hallemos cuánto vale Q. ¿Sí? Los pasos siempre van a ser estos. Cuando nos den un valor del precio de la cantidad, se va a calcular primero el valor de la otra variable, de la que no nos dieron. ¿Está bien? Para tenerlo completo, P y Q o Q y P. ¿Está bien? Luego de eso se va a derivar toda la ecuación, o sea, se va a derivar P con respecto a Q. Y al final se van a reemplazar todos los valores para que la razón de cambio que me están pidiendo me dé como valor final un número. ¿Ya? Esos son los pasos. Entonces vamos a verlos aquí. Primero lo que se hizo acá es para P igual a 40, se reemplazó en la ecuación original y nos queda eso ahí. Y lo que vamos a hacer es resolver la ecuación cuadrática correspondiente, ¿no? Ahí después de operar 40 al cubo, menos 15.000, menos 155.240 y sumarle 40, todo eso nos queda el número que ven ahí, menos 91.200. Si no me creen, háganlo, ¿no? 40 al cubo más 40 menos 155.240 nos debe de dar menos 91.200, que es el que aparece ahí. Y ahí ya eso fácil, ¿no? Calculadora y que nos dé cuánto vale Q. Nos da dos valores, 300 y menos 304. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Como la cantidad tiene que ser un número positivo, porque no existe unidades negativas, entonces el Q vale 300. Ya tengo que el Q vale 300. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos derivar lo que nos están pidiendo, la razón de cambio de precio con respecto a la cantidad, y luego de eso, reemplazar los valores que hemos hallado, P y Q. ¿Ya? Al derivar, tenemos esto, ¿no? Miren arriba, la expresión. Vamos a decir, derivada de Q al cuadrado, ¿cuánto queda? 2Q, por eso es que apareció abajo 2Q. La derivada de P al cubo en la parte de arriba, miren ahí la función de demanda que está en la segunda línea, ¿no? ¿La ven? Después enunciado. P al cubo. La derivada de P al cubo es 3P cuadrado, profesor. Sí, yo sé que es 3P cuadrado. Pero recuerden, ahí abajo abajo dice la flechita que Q es la variable, no P, ¿no? No es P la que está derivando con respecto a ella, sino con respecto a Q. ¿Estamos bien? Entonces, derivada de P al cubo sería 3P cuadrado, pero como no es Q, se le pone por P'. Por eso que ahí aparece 3P cuadrado P'. La derivada de P, después de eso, me dice más P, ¿no? La derivada de P es 1, pero como no es Q, se le pone por P'. Ya está ahí.
La derivada de 4 a Q, 4, pues, ¿no? Ahí sí no se agrega nada porque es con respecto a Q, que es con respecto a la cual se está derivando. Entonces queda 4. Y la derivada de menos 555.240 es 0, pues, ¿no? Porque es un número. No importa qué tan grande sea, es un número. Derivada de una constante es 0. Entonces por eso nos quedaba la ecuación que está debajo. Luego, ¿qué se hace? Bueno, dejar las P' a un lado y todo lo que no es prima al otro. De ahí factorizar P' y todo lo que queda multiplicando a P', pasarlo a dividir. ¿No? ¿Ya sabes eso? Entonces, lo puedes lograr ahí. Pero también podrías haber hecho lo siguiente, ¿no? Como ya tenías P y Q, podrías, en esa ecuación que conseguiste al final, podrías reemplazar directamente todos los P que están ahí por el valor de 40 y todos los Q por el valor de 300. ¿Estamos bien? Reemplazas todo y te parece mucho más, ya es mucho más sencillo, ¿cierto? Al final, P', porque ya es puro número ya y P' ahí como incógnita. Despejas y ahora sí te va a dar que P' vale menos 0,126. ¿Está bien? Es decir, la razón de cambio que te estaban pidiendo del precio con respecto a la cantidad es de menos 0,126 soles, porque arriba está el precio, por unidad, porque abajo está la cantidad. ¿Estamos? Entonces, cuando tengas que derivar todo eso y tienes números ya como datos, o sea, P igual 40, Q igual 300, entonces, en lugar de despejar P' con todas las variables del mundo que aparecen ahí, lo mejor es agarrar y reemplazar en esa ecuación todo lo que es P y todo lo que es Q. Y ya con números, despejar la P', que es más sencillo. Y con eso lograrías el resultado que está ahí. ¿Estamos bien? Listo. Ahora veamos con este test si comprendiste el ejemplo anterior, el ejemplo 4. ¿Está bien? Si no lo comprendiste bien, puedes volver a hacer diapositiva, verlo, ver toda la solución y regresar a este número, a este test. ¿Estamos bien? Entonces vamos a ver el test 3. Cuando el precio de cierto artículo es P dólares por unidad, se demandan X unidades de dicho bien. Y según la ecuación que está ahí, sería la ecuación de la demanda. Pero no tengo despejada P y X, o sea, está en forma implícita. Me piden hallar la razón de cambio de la cantidad demandada respecto al precio. Cantidad respecto al precio, o sea que ahora la variable que vas a tener en cuenta es la P, el precio, porque es dQ sobre dP, lo que vas a hallar. En este caso, pues no Q, sino dX, ¿no? Porque tu cantidad es X. dX sobre dP. P va a ser tu variable. Ahora, ¿estamos bien? Listo, sigamos. En este caso, entonces nos piden hallar esa razón de cambio. Te dejo a ti para que lo hagas un rato. Ponle pausa al video. Intenta hacerlo y luego veamos la solución juntos. Suerte. Bueno, yo sé que lo has podido resolver. Pero de todas maneras, veamos un tipo de solución. Aquí. Teníamos que hallar la razón de cambio de la cantidad demandada respecto al precio. ¿Sí? O sea, nos están pidiendo la derivada de Q, o sea, derivada de X, con respecto al precio. Primero lo que dijimos, ¿qué cosa es? Lo que debería hacerse es, si tengo un valor, en este caso P igual a 3, lo que debería hacer es reemplazar en la ecuación original y hallar el otro valor, el valor de la otra variable, que en este caso es X. Entonces reemplazas P igual 3 en la ecuación original y te queda lo que ves ahí. X al cuadrado por 3 más 2 por 3 al cuadrado igual a 66. Resuelves eso y te dan dos valores de X. X igual a 4 y X igual a menos 4. Pero el X es cantidad de unidades, por lo tanto el X debe ser positivo, o sea el X es 4. Luego de eso, como ya tienes el par, el X y el P, ahora lo que debes hacer es derivar y reemplazar. ¿Estamos bien? Vas a derivar esa expresión. Ten en cuenta que es la cantidad demandada con respecto al precio. P es la variable con respecto a la cual vas a hacer las derivadas. Y ahí, en X al cuadrado por P, ¿qué tendrías? Lo que te dije hace tiempo, ¿no? X y P se están multiplicando ahí. Cuando se están multiplicando, le aplicas la regla de un
producto. Entonces sería la derivada de x cuadrado por p, ¿no? Es la derivada del primero, ¿no? Por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. F de x sería tu x cuadrado y tu g de x sería p. Con eso logras ese resultado que ves ahí, ¿no? Derivada de x al cuadrado me daría 2x. Pero recuerda que la variable es con respecto al precio. Entonces, como estás derivando x, queda 2x por x'. ¿Estamos bien? 2x por x'. Y esa función, esa derivada la multiplicas por p. Ya está ahí. Más la derivada de p, pero multiplicado por x al cuadrado, ¿no? Es la regla de un producto. X al cuadrado queda y la derivada de p es 1. Y ahí queda. No se pone P'. ¿Por qué no se pone P'? Porque estás derivando con respecto a P. Cuando derivas con respecto a P, ya no se coloca P', solo derivas nomás. Y el resultado que queda, ahí queda. ¿Está bien? Entonces, cuando derivas la X, ahí sí, X al cuadrado queda 2X. Pero como no es con respecto a X, sino con respecto a P, deberías poner 2X por X'. Por eso apareció 2XX' por P. Después sigue más derivada de 2p cuadrado. La derivada de 2p cuadrado me daría 4p. Y ahí queda. No se deriva más ahí. Y la derivada de 66 es 0. Luego de eso dijimos que la forma práctica era reemplazar los valores de 3, p igual 3 y x igual a 4. Reemplazas en esa última ecuación que obtuviste derivando. Operas todo y logras hallar que el x' es igual a menos 1,17. Eso significaría que la razón de cambio que te pedían era menos 1,17, arriba va la cantidad demandada sobre precio y sería menos 1,17 unidades por dólar. ¿Estamos bien? Porque arriba va la cantidad y abajo va el precio. Esa es la derivada de la cantidad con respecto al precio. ¿Está bien? Menos 1,17 dólares por, bueno, menos 1,17 unidades por dólar. ¿Ya? ¿Estamos bien? Listo, entonces la respuesta era la C. Como conclusiones finales, lo que debes recordar es lo siguiente. Siempre tener presente la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Lo que te dije, ¿no? Cuando tú derivas con respecto a X, entonces, cuando tú derivas con respecto a X, lo que va a pasar es esto, ¿no? Si es con respecto a X, si es la X, listo. Por ejemplo, X al cubo, 3X cuadrado, y ahí queda. Ahí queda. X cuadrado, ahí queda. X. ¿No? 3X cuadrado, y ya está. ¿Está bien? Pero cuando derivas con respecto a X y es una Y, por ejemplo un Y a la quinta, te quedaría 5 por Y a la cuarta, pero como no es X, entonces 5 por Y a la cuarta por Y'. Eso es lo que debes recordar, que es la regla de la cadena. Y en los problemas, por esa razón, debes ver bien con respecto a quién se está derivando. ¿Está bien? Porque con respecto a esa variable todo va a quedar normal. Y la otra va a quedar siempre por su derivada. ¿Está bien? Tienes que ver siempre también al final las unidades para poder colocarlas en las razones de cambio, ¿no? Por ejemplo. Listo. Si tienes alguna pregunta sobre esta clase virtual, la podrás hacer a tu profesor a través de las sesiones virtuales, las asesorías virtuales, ¿no? Recuerda que en el aula virtual, en anuncios, tienes ahí un link para entrar a los horarios de las asesorías virtuales y al que te convenga puedes ingresar con ese enlace. Listo, entonces, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Suerte, nos vemos.